Bien, vamos a continuar la clase 4 en la parte 3, en donde vamos a dar la introducción a la unidad 3, que son los textos argumentativos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, pues que nosotros en esta unidad podamos elaborar textos argumentativos, que conozcamos su estructura y veamos su utilización. ¿Cómo vamos a estar dividida esta unidad? Bueno, pues los textos argumentativos son tipos de texto argumentativo, estructura y elementos de un texto argumentativo, técnicas para la investigación, vamos a leer y vamos a trabajar sobre la preescritura, la ética y la investigación de la escritura, argumentación o discusión y revisemos con atención la posescritura. Vamos a realizar esta actividad en donde nos pide una pequeña evaluación antes de iniciar, que es un texto, qué características tiene una buena redacción, por qué es importante practicar la escritura, qué características tiene un texto argumentativo y qué fin persigue la argumentación. Entonces vamos a llenar esto en nuestro cuaderno para dar inicio a la unidad 3. Bien, dentro de la unidad 3 empezamos. La escritura es una de las primeras habilidades y placeres del ser humano. A través de ella podemos dar a conocer nuestras ideas, opiniones, comentarios, propuestas, etc. Es por todo esto o por lo anterior nosotros podemos identificar que es una parte de comunicarnos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, pues vamos a ver reflejado nuestro razonamiento, comprensión, análisis, reflexión y creatividad dentro de esta. Dentro de los tipos argumentativos, nosotros vamos a poder encontrar diferentes maneras de expresarnos mediante esto. Entonces, nos dice que hablamos del tipo de información que nosotros podemos plasmar. Dentro de estas van la parte de las tesis, los ensayos, va la parte de los escritos, los foros, la información donde yo puedo plasmar eso. Ahora, los textos argumentativos tienen una finalidad que es expresar nuestras opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a un receptor. Esa es la finalidad de nuestros textos argumentativos. Estos tienen un orden o debemos tomar en cuenta lo siguiente. En ese sentido, los textos argumentativos tienen algunos rasgos que deben de estar presentes. Plantea una situación dialógica, es decir, existen por lo menos dos actores que comparten un punto de vista, las personas que toman en cuenta el tema a analizar. Tienen como propósito persuadir o convencer o demostrar. Los temas que abordan son polémicos. Esto significa que tienen por lo menos dos situaciones, dos posibles soluciones. Exigen una situación democrática y asimétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones para dar a conocer su punto de vista. Hay respeto y espacio para que cada uno presente lo que ha investigado o lo que ha analizado. Como observan, los textos argumentativos tienen una riqueza infinita y donde nosotros podemos empezar a identificar que de ahí se representan varios textos argumentativos, como el panfleto de manifiesto, las cartas al director de un periódico, revista, la reseña crítica, la columna, el editorial, el artículo de opinión, los textos científicos, filosóficos y, por supuesto, el ensayo. En esta última modalidad de texto es donde vamos a poner mayor énfasis en el ensayo, porque es la que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Cuál es la estructura y los elementos de un texto argumentativo? La estructura y los elementos son: introducción, es el lugar donde se presenta la tesis; desarrollo, es el apartado donde está la argumentación; conclusión, es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal, se emiten las conclusiones e incluso se puede plantear posibles soluciones. Y vamos a empezar con la técnica de investigación y la presentación de escritura. Vamos a plantear nuestro texto, la preescritura. Ok, vamos a empezar. Nos dice, debido a todo lo anterior, tu texto tiene que expresar de forma clara y precisa las ideas que tienes sobre un tema. Primero vamos a seleccionar el tema. Una vez que yo ya lo tengo, voy a empezar a escribir todos los puntos y razones que justifican. Por lo tanto, es muy importante que organices tus pensamientos. Si planteas tus ideas y por ende tu texto, será mucho más sencillo cuando empieces a redactar. A esta fase se le llama preescritura. Primero tienes que tener claro cuál va a ser la tesis que vas a defender a lo largo de tu texto. Esta va a ser la postura que tomas con respecto a un tema o conflicto. La tesis generalmente parte de una duda o una pregunta sobre un tema polémico, La pregunta que has estado trabajando en las últimas dos unidades
anteriores es: la ciencia y la tecnología ha traído más beneficios y desventajas a la sociedad. La contestación que des a esta incógnita será tu tesis. Es importante resaltar que no hay respuestas malas o buenas. Cualquiera que sea tu postura es válida. Solo debes de asegurarte de tener los argumentos suficientes para sostenerla. Viene un ejemplo. Pregunta: ¿deben tener los mismos derechos los hombres y las mujeres? Esta es mi tesis. Tesis: es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. No estoy diciendo si es correcto o no es correcto. Estoy dando mi punto de vista como una afirmación. Pregunta: ¿la ciencia y la tecnología han traído más beneficios que desventajas a la sociedad? Y tengo que plantear cuál es mi tesis. Ahora bien, es necesario escribir un argumento principal que apoye tu idea. Vamos a ver cuál es el argumento principal. Escribe el argumento principal que apoya tu idea y el subargumento. Vamos a hacerlo todo junto acá. Por ejemplo, ¿deben tener los mismos derechos los hombres y las mujeres? Tesis: es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Argumento principal: no existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que su biología. Y esta no es razón suficiente para enmarcar la inequidad de los derechos y las oportunidades. Subargumento: aún existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Estas no son determinantes en el desarrollo intelectual y físico para ambos. Por eso debe de existir inequidad. Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con transcribir nuestra tesis tomando en cuenta la pregunta: ¿la ciencia y la tecnología han traído más beneficios y desventajas a la sociedad? Tesis. Bueno, pues si yo ya identifiqué mi pregunta, voy a armar mi tesis. La ciencia y la tecnología han traído muchos beneficios, muchos más beneficios a toda la sociedad. Argumento principal: se ha investigado que el rendimiento de las personas ha logrado mejorar por todos los avances tecnológicos que existen tanto en educación como en medicina. Subargumento: la calidad de vida ha aumentado por los avances médicos y la atención médica gracias a la tecnología. Entonces yo puedo tener mi tesis, mi argumento principal y mi subargumento. Vamos a trabajar con este punto. El ejemplo que te di, puedes mejorarlo o puedes generar uno nuevo. Lee con atención el ejemplo y hazlo tú. Ya lo leímos, vamos a hacerlo. ¿Ok? Ahora, la argumentación es como un juego de ajedrez. Cuando haces una tirada, no solo piensas en la jugada que vas a vencer, sino también en la posible reacción a tu oponente. ¿Por qué? Porque recordemos que existe la contraargumentación. Entonces, si yo dije eso, ¿qué me van a contestar? Para decirme que a lo mejor son más desventajas que ventajas. Eso lo tengo que checar. Y aquí viene un ejemplo. ¿Ok? Escribe tu contraargumento y la refutación de este. Lee con atención el ejemplo. Tú mismo vas a tener que identificar cuál puede ser un contraargumento a lo que tú estás planteando. Por ejemplo, leímos el argumento principal y el subargumento de la pregunta de los derechos de los hombres y las mujeres. Viene el contraargumento: no puede haber igualdad absoluta porque hay trabajos que los hombres desarrollan mejor que las mujeres por su condición física y por la manera en la que han sido educados. Viene mi refutación. ¿Cómo contesto a eso? Bueno, aunque hay diferencias físicas, estas no determinan los roles que se han asignado a los hombres y las mujeres. En realidad, son construcciones sociales que nacen de los prejuicios de la cultura patriarcal. Vámonos ahora nosotros a poner nuestra contraargumentación y nuestra refutación. Nuestra contraargumentación puede ser: a pesar del avance tecnológico y que ha avanzado la calidad de vida, muchas personas se han visto mayormente enfermas precisamente por esos avances, tanto al consumir alimentos transgénicos o demás. Me están hablando que pues sí hay calidad de vida, pero pues por la misma tecnología se están enfermando. ¿Cómo refuto eso? Bueno, pues tenemos que identificar que mi refutación tiene que ser: es cierto que existen alimentos transgénicos que afectan a las personas, pero esto se puede prevenir mediante la información. Y ahí podemos empezar a buscar cómo refutarla. Entonces vamos a plasmar mejor esta refutación porque de acuerdo a lo que nos pregunten tenemos que desarrollar una refutación. Ojo, no tiene que ser el mismo. Busquen ustedes
cuál va a ser su tesis, su argumento principal, su argumento, contraargumento y refutación. ¿Ok? Y a escribir se ha dicho. Vamos a empezar, vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente clase continuamos a partir de la página 54 al escribir se ha dicho. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención.